Álvaro Obregón se sumó a las fuerzas de Carranza, quien en julio de 1914 abrió la posibilidad de confiscar los bienes de los enemigos de la revolución, y el clero padeció las consecuencias. Huerta dejó el poder el 15 de julio de 1914. Apoyado por Francisco Villa y Zapata, al no pactar con Carranza, el general Eulalio Gutiérrez fue proclamado presidente de la República. Gobernó del 6 de noviembre de 1914 al 16 de enero de 1915. Roque González Garza estuvo en el poder por poco menos de 6 meses y el cargo lo dejó a su secretario particular, Francisco Lagos Cházaro, el 10 de junio de 1915. Francisco Villa, Álvaro Obregón y Zapata rompieron lazos. Bajo la influencia de los carrancistas, casi todos los obispos y sacerdotes fueron apresados, obligados a dejar sus diócesis, desterrados o secuestrados. Por ellos pedían rescate, como ocurrió con el del prelado de Durango. Solo quedaron en funciones los obispos de México y el de Cuernavaca. La revolución por sí misma iba imponiendo acciones que limitaban las actividades de la Iglesia, y así surgieron y se posicionaron grupos como los Obreros Guadalupanos, las Hijas de María o la Acción Católica de la Juventud Mexicana, donde militaron laicos como los Beatos Tapatíos, José Anacleto González Flores y Miguel Gómez Loza, quien desde 1910 militaba en el Partido Católico Nacional, consciente de que se preparaba un fraude electoral, pero que también trataba de ayudar y defender al clero. En 1916, Venustiano Carranza propuso al Congreso reunido en Querétaro medidas más enérgicas contra la acción pastoral de la Iglesia, hasta que ésta, en voz de innumerables fieles, se opusieron a la Constitución de 1917 porque la consideraban opuesta a una plena libertad religiosa. El episcopado mexicano protestaría enérgicamente con el apoyo del Papa Benedicto XV. Para 1926 se suspendieron los servicios en todas las iglesias del país y se organizó un boicot contra el gobierno por parte de los propios laicos. Cabe aclarar que el laico es un fiel no consagrado como sacerdote o religiosa, que en pleno uso de su derecho defiende sus principios religiosos y sus derechos humanos. En 1906, Guadalajara fue sede del Segundo Congreso Católico, que abordó temas eucarísticos, y el 20 de mayo de 1909 fue ordenado otro destacado sacerdote, también santo, David Galván Bermúdez, santo que dio su vida por su fe en plena Revolución Mexicana. En Guadalajara, Jalisco, grupos católicos hicieron una manifestación el 11 de enero de 1911 para protestar contra los atropellos a la iglesia. El padre Galván participó siendo en aquellos días profesor del Seminario Mayor y posteriormente fundador y director de la revista Voz de Aliento y capellán de San José y del Orfanato de la Luz en Guadalajara. El 20 de agosto de 1914, Carranza asumió la presidencia provisional de la República y el mismo mes, al quedar disuelto el seminario, David Galván fue nombrado capellán vicario de la iglesia de Amatitán, donde comenzó su calvario. Fue apresado a capricho de segundos mandos por negarse a revelar la confesión de una joven a quien cuyo amor pretendía un militar. La situación en Jalisco se tornó más violenta, por lo que la curia diocesana pensó en trasladar al sacerdote a Atemanica, El Salvador o a La Yesca, lugares de difícil acceso, pero en tanto continuó ejerciendo su ministerio sacerdotal. El 18 de enero de 1915, en Las Juntas, Jalisco, hubo un combate entre tropas villistas y carrancistas, y el padre David permaneció más de 6 horas en la línea de fuego, auxiliando espiritualmente a los moribundos. Luego, el 30 de enero de 1915, hubo otro enfrentamiento en las afueras de Guadalajara entre villistas de Julián Medina y carrancistas que ocupaban la ciudad. Muchos soldados resultaron heridos. Cuando el padre Galván se enteró de la batalla, buscó un compañero sacerdote para que le ayudara en la atención de los heridos, pero era tal el peligro que éste se negó. Entonces David Galván encontró al padre José María Araiza,
y juntos impartieron sacramentos a los heridos, con permiso del subteniente Campos. Sin embargo, al cruzar frente al jardín botánico, varios soldados los arrestaron y fueron llevados ante el teniente coronel Enrique Vera, quien encontró la oportunidad de vengarse del cura y ordenó que lo mataran. En esa misma turbulenta ciudad de Guadalajara está el Hospital del Sagrado Corazón de Jesús, desde el 2 de febrero de 1886, fecha en la que lo fundó el canónigo don Atenógenes Silva. En 1905, la actual Santa María de Jesús, Sacramentado Venegas, ingresó a este hospital como voluntaria al lado de otras 5 jovencitas, donde pasaron su vida al servicio de los enfermos, y para 1908 ya llevaba la contabilidad del hospital. La sangre de los mártires y la Revolución Mexicana. En 1909, Francisco I. Madero visitó Guadalajara durante su campaña política y en junio de 1910, el día de Corpus Christi, ella hizo sus primeros votos: castidad, pobreza y obediencia. A finales de 1914, Álvaro Obregón tomó Guadalajara y ella, acompañada de otras religiosas y médicos, atendieron a los heridos sin importar que fueran rivales entre sí. Como estas páginas heroicas, que también son ejemplos de valor y santidad, podrían escribirse muchas más, pero estos renglones dan una idea de la situación por la que atravesaban el clero mexicano en la etapa revolucionaria. Distintos autores han formulado largas listas sobre las víctimas de la Iglesia en estos periodos de nuestra historia. Aquí proporcionamos algunos nombres. Entre 1914 y 1918, hermano Adolfo María y hermano Adriano Francisco de las escuelas cristianas, fusilados en Zacatecas por Francisco Villa el 24 de junio de 1914. Canónigo Miguel Fernández de Lara, de Ocotlán, Tlaxcala, muerto el 30 de mayo de 1915. Canónigo Cayetano Flores, párroco de Ocotlán, Tlaxcala, muerto el 30 de mayo de 1915. Cura Andrés Flores Quesney, de Batuc, Sonora, asesinado por Villa en la plaza de San Pedro de la Cueva, el 2 de diciembre de 1915. También tenemos en esta lista al cura Jesús Alba, de Nuestro Señor del Consuelo, en La Calera, Zacatecas, que fue muerto por Eulalio Gutiérrez. Crímenes, abusos y traiciones que conllevaron al movimiento revolucionario, incluyendo el homicidio de sus líderes. Como nos lo decía nuestra hermana Conchita Armida, con motivo del centenario de la Guerra de Independencia, oremos por las víctimas de la guerra, sus huérfanos y todos los pecados y crímenes que desde el Estado se han cometido. La oración es el recurso más poderoso para alcanzar las gracias del cielo. Es el talismán que transforma en bienes nuestros males. Es el escudo que nos libra del enemigo. Es el idioma que no necesita palabras. Se funde en un solo sentimiento: el amor. La oración es la voz armónica del alma que llega al trono de Dios, la flecha amorosa que traspasa su corazón y la llave de los divinos tesoros. El alma que ora alcanza, mas para orar con fruto es necesario ser puros, humildes y serviciales. Ejercitando estas virtudes, las personas que forman la alianza de amor pedirán diariamente con todo el fervor de sus corazones en este mes, centenario memorable para nuestra patria, las gracias siguientes: el eterno descanso de los que murieron en la Revolución Mexicana, la felicidad espiritual y temporal de México, el logro de la marcha en unidad de la Iglesia y la nación, la educación de todos los niños mexicanos, la reparación de los pecados públicos que se han cometido en estos 100 años. Además de orar por estas intenciones, ofrecerán todas las obras del mes, sus comuniones, misas, rosarios, a la Santísima Virgen de Guadalupe, patrona de México, para que ella se digne presentarlas al Señor, a favor de los gobernantes y de todos los mexicanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.